posible. Recuerden pues que, como les digo, es un poco extenso el tema, ¿verdad? Hay bastantes conceptos de por medio. Quizás a algunos no se les complique, ¿verdad? Pero quizás a otros sí. Entonces pregunte sin pena y si no quiere preguntarme aquí, me puede preguntar por privado después. Pero sí necesito, ¿verdad? Que traten, o sea, que la idea es que todos quedemos claros con esta parte, ¿verdad? Entonces, en sí, ¿verdad? Hablamos de la reacción en cadena de la polimerasa, la que es PCR, bueno, son la abreviatura, ¿verdad? De esto. Y bueno, son las siglas en inglés, ¿verdad? Reacción de cadena de la polimerasa. Es una prueba de diagnóstico que permite detectar un fragmento del material genético de un patógeno en específico. Y bueno, no necesariamente un patógeno, ¿verdad? Cuando hablamos de un patógeno, hablamos de una bacteria patógena, es decir, que causa enfermedades. Pero no necesariamente tiene que ser una bacteria, puede ser un ser humano, puede ser una planta, un animal, un vegetal. Entonces no se limita solamente a eso, un virus. Vamos a ver. Otra cosa, ¿verdad? La prueba no la vamos a hacer porque la prueba ya se llevó a cabo antes, ¿verdad? O sea, simplemente vamos a entrar de lleno ya a la información y al simulador. La otra semana vamos a examen, ¿verdad? Diríamos examen de cromatografía de proteínas, extracción de ADN y PCR. Ok, no sé si alguien hasta aquí lleva alguna pregunta. No, ¿verdad? ¿O sí? Si alguien tiene alguna pregunta, dígame. Ok, entonces vamos a hablar de la PCR, pero de la reacción en cadena de la polimerasa. Aclaro esto porque hay otra PCR, que es la prueba de proteína C reactiva, que también es para detectar enfermedades o problemas, ¿verdad? De salud, pero igual, ¿verdad? Esto es otra prueba, detecta cosas ya diferentes, ¿verdad? Esta PCR de la reacción en cadena de la polimerasa es uso común y rutinario en laboratorios de microbiología, ya sea en hospitales, ¿verdad? Centros de investigación y universidades, y se basa en las características de estabilidad al calor de una enzima llamada polimerasa. Ya vamos a hablar de la función de la polimerasa, ¿verdad? Voy a tratar de no extenderme tanto porque voy a tratar de que el tiempo pues nos rinda, ¿verdad? Igual esto lo voy a explicar ahorita más adelantito aquí con esta imagen de aquí abajo. Lo que es la PCR tiene unas características básicas que son alta especificidad, alta sensibilidad y que es precoz. Cuando hablamos de alta especificidad, estamos hablando de que, bueno, la prueba va a tener, ¿cómo les explico? Va a tener una alta eficiencia, por así decirlo, ¿verdad? Es muy raro o sea, es muy raro, es casi imposible que se equivoque, porque al momento de identificar, ¿verdad? Ya sea el virus, bacteria, lo que sea, ¿verdad? Al identificar este genoma, obviamente estos genomas no van a ser iguales. Estamos hablando de que se van a la raíz, ¿verdad? Lo que es el ADN o el ARN en el caso de los virus. Entonces, obviamente estos ADN, estos ARN no son iguales. Realmente hay diferencias, ¿verdad? En la codificación. Creo que no sé si lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? Pero tenemos el ADN y este ADN tiene bases nitrogenadas, cada nucleótido, o sea, el ADN es una secuencia de nucleótidos y estos nucleótidos contienen bases nitrogenadas que pueden ser adenina, que representa con una A, puede ser timina, una T, puede ser citosina o puede ser guanina. Entonces, cuando hablamos de estas bases nitrogenadas, estamos hablando del alfabeto del código genético. Y se le dice, ¿verdad?, que este es un código genético o es el código genético es un lenguaje universal en el sentido de los seres vivos, en el sentido de que todos los seres vivos, todo su código genético va a estar escrito con estas letras, o sea, que este es el alfabeto del código genético. Entonces, ¿qué es lo que va a variar entre el código genético de un ser vivo y otro? Bueno, pueden ser la secuencia, ¿verdad? De esto, o sea, no siempre van a ir en el mismo orden. No van a ir en el mismo orden, puede ser lo largo, ¿verdad? Pueden ser que contengan más letras o menos letras. Y eso, ¿verdad? O sea,
A ver, ¿qué otras diferencias pueden haber? Incluso, ¿verdad? Este es otro tema ya aparte, ¿verdad? Cuando esto va en orden y van en orden de bloques de tres, y ese bloque de tres se le conoce como codón, y una secuencia de codones es un genoma, y bueno, ya aquí ya vamos a otro tema, ¿verdad? Pero sí que tengan que esto es lo básico, ¿verdad? Por así decirlo, que es lo que me interesa que ustedes sepan. Entonces, obviamente, ¿verdad? Al hacer una PCR, al hacer una secuenciación, obviamente estas secuencias no son las mismas, y pues, obviamente, ¿verdad? O sea, eso es lo que hace la diferencia entre un ser vivo y otro. Igual también el número de cromosomas, ¿verdad? En las células es otra historia también, ¿verdad? Vamos a ver, quería explicar algo. Ok, en sí, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han escuchado, ¿verdad? Por ahí que dicen el ser humano tiene un 99% de similitud con los chimpancés o tiene un 95% de similitud con los ratones. ¿O nunca han escuchado eso? ¿Alguien? Yo No. sí. Ajá, alguien sí, por Ay, ahí, no la ¿verdad? Sí. Ajá, estaba diciendo. ajá, correcto. Bueno, entonces eso se dice por lo mismo, ¿verdad? Porque estas secuencias son muy parecidas. No es correcto del todo decir 95%, 99% de similitud con X animal, ¿verdad? Pero a su manera sí, ¿verdad? A su manera sí, porque estas secuencias pues son muy similares, obviamente, ¿verdad? En el sentido de que son las mismas letras y todo, ¿verdad? Entonces, pero imagínense que un 5% nos diferencia de un ratón, ¿verdad? Entonces, o sea, es algo bastante loco, ¿verdad? O sea, tenemos una similitud bastante grande con ellos y es por eso que se hacen pruebas, ¿verdad? En animales antes de hacer, cuando son medicinas, se hacen pruebas primero en animales antes que en seres humanos, justamente por lo mismo, ¿verdad? Porque hay una similitud también, ¿verdad? Su sistema funciona de manera parecida, ¿verdad? Entonces, estas diferencias en sí, ¿verdad? Del ADN, que es el que se le conoce como el genotipo, es el que hace la diferencia en los fenotipos, es decir, fenotipos ya serían las características físicas visuales, ¿verdad? Que podemos tener de un individuo, es decir, si una persona va a ser más alta en comparación a otra. En los humanos es como del 1% o del 0 punto algo por ciento, ¿verdad? De similitud. O sea que, por así decirlo, eso del racismo, de lo que es las personas xenófobas, que discriminan, ¿verdad? Pues sería una tontería, ¿verdad? El machismo, todo eso sería una tontería porque al final todos somos parecidos, muy, muy, muy parecidos. Ok, bueno, hasta incluso con los animales, ya nos vamos a esa lógica. Ok, entonces el fenotipo va a ser el que determina, ¿verdad? La diferencia entre una persona sea blanca, sea morenita, sea más alta, tenga el pelo rubio, tenga el pelo colocho, o sea, esto ya es el fenotipo, ¿verdad? Entonces está determinado por esa pequeña porcentaje de diferencia, ¿verdad? Em, y es lo que hace que se puedan diferenciar, digamos, en este caso que estamos hablando de microorganismos, esta práctica va más ambientada a lo que es bacterias, ¿verdad? Entonces, puede diferenciar entre dos microorganismos muy cercanos evolutivamente. Tiene una alta sensibilidad, ya que ya puede detectar cantidades de 20 copias por mililitro, es decir, concentraciones muy, muy pequeñas, ¿verdad? Pero ya con una concentración, por muy pequeña que sea, ya pues puede funcionar el PCR. Y se dice también que es precoz porque puede detectar el virus o bacteria, ¿verdad? En las primeras fases de la infección, en las primeras fases de la enfermedad. Por eso es que se recomienda, ¿verdad? Que no más una persona tenga síntomas de coronavirus, inmediatamente vaya a hacerse una PCR, porque así pues más fácilmente va a poder hacer su tratamiento. Ya las personas que están muriendo, ¿verdad? En su mayoría de esta enfermedad es justamente por lo mismo porque van muy tarde al doctor, muy tarde entran en tratamiento, ya cuando la enfermedad ha avanzado y se terminan agravando, ¿verdad? En mi caso específico, de mi caso, un familiar mío se enfermó y se puso muy mal justamente por lo mismo, ¿verdad? Porque estuvo yendo tarde al doctor. Por suerte no le pasó nada, o sea, se puso grave, pero no pasó a más hasta ahí, ¿verdad? Ya se está recuperando. La verdad que es una enfermedad bastante complicada, ¿verdad? Pero más que nada si la persona se descuida.
Y bueno, y también si la persona pues ya padece de alguna enfermedad, ¿verdad? De base. Gracias a esta técnica se han podido realizar estudios genéticos en cualquier campo de la ciencia, por ejemplo. Se utiliza diariamente para la identificación de cadáveres o en el estudio de escenas del crimen para buscar rastros del culpable, que creo que ya lo mencionaba la vez anterior, en la clase pasada. Y bueno, también se emplea en biología para identificar cadenas genéticas, ya sean plantas, animales y bueno, en microbiología, pues microorganismos, obviamente, ¿verdad? En la medicina se reúne la experiencia de todos esos campos y se usa principalmente para identificar gérmenes, agresores que se encuentran en nuestro organismo. Por ejemplo, las pruebas de paternidad también, ¿verdad? Lo mismo. Y bueno, ya en sí, la PCR es una técnica de laboratorio común utilizada para hacer muchas copias. Y cuando hablamos de muchas, son muchas, o sea, millones o miles de millones de copias de una región particular de ADN. Esta región de ADN puede ser cualquier cosa que le interese al experimentador. Es decir, vamos a hacer copias no de todo el ADN, o sea, no va a ser de toda la hebra de 2 metros que habíamos mencionado la vez pasada, sino que va a ser solamente de una región en específico que va a ser la región que nos brinde la información que deseamos. Entonces, en este caso, un ejemplo es eso, ¿verdad? Un gen cuya función quiere entender un investigador o un marcador genético usado por científicos forenses para relacionar el ADN de la escena del crimen con los sospechosos. Por un ejemplo, es un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos esta imagen. Aquí vemos el cromosoma, ¿verdad? El cromosoma pues se va extendiendo, ¿verdad? Se va a ir desenrollando, por así decirlo. Y vamos a tener lo que es ya las cadenas de ADN, ¿verdad? Nuestra doble hélice. Y cada una de estos colorcitos, ¿verdad? Verde, azul, amarillo y rojo, van a representar nuestras bases nitrogenadas, o sea, timina, citosina, guanina, adenina. Se colocan colorcitos pues para que nosotros podamos identificarlo a simple vista, ¿verdad? Obviamente no es así, ¿verdad? En la vida real, pero sí, ¿verdad? Para que lo podamos identificar nos sirve mucho. Entonces, y recuerden los que les mencionaba la vez pasada, o bueno, no sé si lo dije, ¿verdad? Pero si no lo dije, pues ahí está. La timina siempre va a ir conectada con la adenina, timina, adenina, y adenina con timina, viceversa. Y la citosina siempre va a ir añadida a la guanina y viceversa, o sea, es decir, guanina con citosina. O sea, son de las formas en que se van a emparentar siempre, ¿verdad? Ya esto es por puentes de hidrógeno, es decir, tenemos las dos hebras recuerden que el ADN son dos hebras, ¿verdad? De nucleótidos. Aquí está separado, ¿verdad? Y aquí digamos que tenemos timina. Esta timina se va a enganchar a adenina. Siempre va a ser así. O sea, timina con adenina. Y viceversa, adenina con timina. Y siempre va a ser citosina con guanina. Y viceversa, guanina con citosina, ¿verdad? Entonces, este procedimiento de PCR, repito, ya se lleva de manera natural en nuestro cuerpo, o sea, obviamente con diferentes objetivos, ¿verdad? Pero para que lo vayan menos de ya, porque lo van a ver en bioquímica industrial, donde el ADN se replica, es decir, hace copias de sí mismo. En este caso, en la célula se hace para cuando una célula se reproduce. Entonces, esa información genética pasa de célula madre de la célula madre a célula hija, porque van a tener el mismo ADN, son copias idénticas de células, que obviamente van a tener el mismo ADN. Entonces se replican. Entonces llevan un paso que es de desnaturalización de la hebra de ADN, que es los mismos pasos de PCR. Entonces la hebra se separa en dos, que vemos cómo la hebra se separa. Y luego entra esta enzima llamada polimerasa, esta que ven aquí en amarillo, y esta es la encargada de ir uniendo otros nucleótidos libres que andan por ahí, ¿verdad? En la célula y colocándolos, ¿verdad? Y haciendo los bloquecitos de ADN y siguiendo siempre esa instrucción que les digo, ¿verdad? Que timina con adenina, adenina con timina, citosina con guanina y guanina con citosina, o sea, y no hay más, ¿verdad? O sea, solamente así se pueden unir. Entonces, al momento de hacer eso, o sea, y eso lo hacen en las dos hebras, ¿verdad? Aquí lo está haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Está uniendo
nucleótido por nucleótido, nucleótido por nucleótido y así, hasta que para. Entonces, al final, usted lo que obtiene al hacer esto son dos copias de ADN idénticas. ¿Por qué? Porque se respeta lo que les digo, ¿verdad? Las instrucciones de unión. Timina con adenina, adenina con timina, citosina con guanina. Entonces, al hacer esto de esta manera, pues al final obtenemos dos bloques idénticos de ADN. Entonces el PCR hace prácticamente lo mismo, o sea, es más, utilizamos esta misma enzima de ADN polimerasa. Ok, hasta aquí se va entendiendo, jóvenes. Hola. A ver, alguien me está escribiendo Sí, por chat. Omar. Ok, excelente. Excelente, me alegra escuchar que van entendiendo. Si igual no entienden algo, me pueden interrumpir y decirme, hey, ¿por qué pasa esto? Hey, ¿puedes repetirlo? Fíjese que no entendí. Hasta aquí, pues lo bueno es que ya van entendiendo. Esto es en sí el principio, ¿verdad? Esto es el principio básico de PCR. Esto se llama replicación de ADN, ¿verdad? Ok, entonces, por lo general el objetivo de la PCR es producir suficiente ADN de la región blanco para que pueda analizarse o usarse de alguna otra manera. Entonces, por ejemplo, el ADN amplificado por PCR se puede secuenciar, visualizar por electroforesis en gel o clonar en un plásmido para otros experimentos. En este caso lo ocupamos para secuenciar y para identificar ese ADN. Entonces, esto pues se utiliza en muchas áreas de la biología y en medicina, como investigación en biología molecular, por ejemplo, o el diagnóstico médico, en este caso que estamos hablando del coronavirus, ¿verdad? O incluso algunas ramas de la ecología. Y bueno, en sí el proceso de PCR como tal consiste en someter rápidamente un ciclo de cambios de temperatura que permiten la producción de muchas copias de la región blanco con ayuda de nucleótidos, primers o cebadores. Cuando hablamos de primers y de cebadores o de iniciadores, es exactamente lo mismo. Y de ADN polimerasa, que es una enzima que los otros los añadimos intencionalmente. En la célula pues ya están, ¿verdad? Estas sustancias ya están ahí, ¿verdad? Pero en este caso nosotros lo estamos haciendo de manera artificial, esto nosotros lo añadimos, ¿verdad? A propósito. Y bueno, los nucleótidos, ya sabemos que los nucleótidos, que son la unidad estructural básica y el bloque de construcción del ADN, y estos bloques de construcción se unen para formar las cadenas de ADN o de ARN, y están compuestos por el azúcar y el grupo fosfato, que van a ser, por así decirlo, la estructura, ¿verdad? Y luego tenemos la base nitrogenada, que es las que mencionábamos, adenina, timina, citosina y guanina. Y luego tenemos los cebadores o primers o nucleótidos, que estos son complementarios a una de las dos hebras del ADN. Son secuencias cortas de entre 6 y 40 nucleótidos que permiten a la polimerasa, bueno, normalmente entre 18 y 22, y estos permiten que la polimerasa inicie la reacción, es decir, los cebadores o primers, en palabras así, a grosso modo, ¿verdad? Son los que le van a venir y le van a decir a la polimerasa, hey, comenzá por aquí vas a iniciar a copiar y a unir lo que son los nucleótidos a la cadena, y de aquí vas a hacer la copia. Entonces son los iniciadores. Entonces deben estar enfrentados y no a mucha distancia, y delimitan la zona de ADN a amplificar, es decir, corresponden a los nucleótidos que definen los extremos de la secuencia que se desea replicar. Es decir, que van a determinar en dónde va a empezar las copias. Entonces tenemos el ADN molde, o sea, el ADN original. Empieza la desnaturalización del ADN y se separan las cadenas. Las cadenas se separan, ¿verdad? Por desnaturalización. Entonces vienen aquí y entran los cebadores, ¿verdad? En cadenas específicas del ADN. Fíjense lo que les digo, ¿verdad? Aquí la citosina está emparentada con la guanina, adenina, timina, guanina, citosina, y así, ¿verdad? Aquí igual, timina con adenina,
ya, si citosina con guanina, entonces no es que lo hacen hacia lo loco, ¿verdad? Hay un orden específico para hacer esto. Entonces el cebador pues determina, ¿verdad? Yo quiero copiar del ADN, entonces voy a utilizar las bases nitrogenadas que correspondan a esa parte donde yo quiero iniciar. Ok. Entonces, una vez hecho esto, ya esto le da las instrucciones a la ADN polimerasa, que es aquí donde va a iniciar a copiar, ¿verdad? Entonces, ya a partir de acá, de esta base nitrogenada, va a empezar a añadir más nucleótidos, ¿verdad? Hasta donde estén unos codones de terminación. O sea, es una secuencia, ¿verdad? De aminoácidos, de bases nitrogenadas que le dicen a la polimerasa donde debe terminar. Entonces aquí, ¿verdad? Va a venir y va a añadir timina, a la timina le va a añadir adenina, a la guanina le va a ir añadiendo citosina, a la adenatimina y así, ¿verdad? Entonces, esa es la función de los cebadores. Luego vamos con el ADN polimerasa y son enzimas que intervienen en el proceso de replicación del ADN. Llevan a cabo la síntesis de la nueva cadena de ADN emparejando los desoxirribonucleótidos trifosfato con los desoxirribonucleótidos complementarios correspondientes al ADN molde. O sea, simplemente va a ir añadiendo las bases nitrogenadas que les mencionaba, ¿verdad? Y luego tenemos el termociclador, que pues es un aparato esencial para llevar a cabo esta práctica, que es el que mantiene la temperatura necesaria en cada una de las etapas que conforman un ciclo. Es decir, que en un ciclo va a ir aumentando, disminuyendo y aumentando la temperatura, dependiendo, ¿verdad?, de cada etapa que necesite, para ir haciendo esto, ¿verdad? Cada etapa, ¿verdad? Cada etapa necesita una temperatura específica. Entonces el termociclador se encarga de hacer eso. Entonces, el aparato es así, ¿verdad? Simplemente se colocan las muestras, ¿verdad? Y se le da a iniciar, ¿verdad? Y ya el termociclador empieza a llevar a cabo el proceso. Y bueno, estos son los pasos básicos que le mencionaba: desnaturalización, templado y extensión, donde la desnaturalización se lleva a 96 grados Celsius y es la que se encarga de separar las hebras de ADN, o sea, se calienta para separar o desnaturalizar el ADN y proporciona los moldes de cadena sencilla para el siguiente paso. Luego en el templado se lleva a cabo en temperaturas entre 55 y 65 y esto aquí pues hay un enfriamiento y lo que hace es que permite que los cebadores se puedan unir a las secuencias complementarias en el molde de ADN de cadena sencilla. Y la extensión es la temperatura donde la reacción se eleva, ¿verdad? Y la polimerasa, el ADN polimerasa o el TAC polimerasa, extiende los cebadores, es decir, donde empieza a unir las bases nitrogenadas y así sintetiza las nuevas cadenas de ADN. Y aquí lo pueden ver, ¿verdad? Tenemos el paso, tenemos el ADN molde, tenemos la desnaturalización y se abre la cadena, se templa y la cadena, los cebadores se empiezan a unir a las cadenas, ¿verdad? El cebador 1 y el cebador 2. Y luego se extienden los cebadores a 72 grados Celsius de la extensión. Y empiezan, ¿verdad?, el ADN polimerasa a unir esos ADN. Ves toda esa base nitrogenada, ¿verdad? Donde cada uno de estos cachitos que pueden ver aquí representan esas bases nitrogenadas. Y al final de la prueba nosotros lo que obtenemos son dos copias idénticas de esa región de ADN que nosotros deseamos investigar. Esta es la región blanco, se le llama, ¿verdad? Entonces, al final de este ciclo, del primer ciclo, donde teníamos una sola copia, por dar un ejemplo, ¿verdad? Pueden ser más copias en sí, ¿verdad? Se duplica esa cantidad. Entonces, el tema es que nosotros no ocupamos copias, ocupamos muchas más copias. Entonces, lo que ocurre es que se repite el ciclo entre 25 y 35 veces. Entonces, al final vamos a tener muchas copias.
Entonces, el ciclo se repite entre 25 y 35 veces en una reacción de PCR típica que al termociclador le lleva, ¿verdad?, entre 2 y 4 horas según la longitud de la región del ADN, es decir, lo largo de la cadena de ADN. Y si la reacción es eficiente, puede producir entre miles de millones de copias a partir de una o unas cuantas copias de la región blanco. Eso es porque no solamente se usa el ADN original como molde en cada ciclo. En realidad, el nuevo ADN que se produce en una ronda puede servir como molde en la siguiente ronda de síntesis de ADN. Es decir, las copias de ADN sirven como molde para las siguientes copias. Como son idénticas, pues realmente no importa. Y hay muchas copias de los cebadores y muchas moléculas del ADN polimerasa flotando en la reacción, por lo que el número de moléculas de ADN casi puede duplicarse en cada ciclo, ¿verdad? Y la siguiente imagen muestra este patrón de crecimiento exponencial, es decir, en el ciclo 1 vamos a hacer 2 copias, en el ciclo 2 vamos a hacer 4 copias, en el ciclo 3 vamos a hacer el doble, van a hacer 8, y así va a ir la secuencia, ¿verdad? Van a ir, después de 8 va a 16, después de 16 va a 32, de 32 va a 64, y así el número va creciendo, ¿verdad? De manera exponencial. Entonces, al final, pues vamos a tener millones o miles de millones de copias. Entonces, con esto terminamos el documento. Entonces, antes de que termine la reunión, ¿verdad? De 40 minutos, les pregunto, ¿queda alguna duda hasta ahora de lo que es PCR en sí? Jóvenes, ¿hay algo que no se entienda? Ok, dijeron por aquí que no, ¿verdad? Alguien. ¿Los demás? De mi parte todo bien, Omar. Ok. ¿Los demás? Todo bien. Ok, ok. Entonces vamos súper bien, ¿verdad? Vamos entendiendo. Ok, entonces la reunión va a cerrar. Entonces lo que voy a ocupar es que volvamos a entrar, ¿verdad?